Bueno, amigos, aquí estamos en la segunda parte de esta interesante entrevista al capitán Jesús García, que parece ser que además de capitán será ya presidente, digamos, extempore de lo que es la República de Venezuela, en el exilio. Claro, ese es un tema. Hay un tema que quiero precisamente aclarar, porque me ha parecido que en la primera parte no quedaba del todo claro. ¿Quién es que nomina al presidente? En este caso, tú. La nominación en realidad la debería hacer el pueblo en general. Claro. En este caso la hace los compañeros en el exilio y los compañeros, o sea, los venezolanos en el exilio, la mayoría todos están en favor de una presidencia transitoria. Entonces, a través de los diferentes grupos se hace una propuesta. Y los militares desertores, oficiales, suboficiales desertores, toman una visión de quién y por qué razones, etcétera. Una de las razones te decían en primera parte que era mi trabajo que nunca paró contra la narcodictadura, y lo sigo diciendo y lo sigo haciendo. Entonces eso en principio tenía que haberlo hecho la Asamblea Nacional, pero más allá de eso tiene un tinte muy importante que tiene que ver con la cuestión de la corrupción que viene persiguiendo a los supuestos opositores, etcétera. Soy uno de los militares que con más tiempo en la deserción de la narcodictadura venezolana, por tanto prácticamente me convierte en uno de los primeros visionarios como militar de que eso iba por mal camino. Claro, sí, eso ya es un punto, evidentemente. Pero, claro, esa presidencia que realmente ahora mismo no es efectiva porque falta todavía una auténtica nominación por parte del Parlamento, que ahora mismo ese Parlamento está secuestrado, no existe, no. Por cierto, ¿cómo está ese Parlamento? La Asamblea Nacional, estamos hablando en tu caso de la Asamblea Nacional venezolana está compuesta por presidida precisamente por Henry Ramos Alup, uno de los que se opuso a que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio funcionara. Incluso el Tribunal en el exilio, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, tendría que componerse de una cantidad de integrantes para que fuese válido. Y precisamente el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana le negó la posibilidad al Tribunal Supremo en el exilio de que se compusiese legalmente. Entonces, el Tribunal Supremo del Exilio está funcionando como yo. Es decir, está funcionando en el exilio y sin ningún tipo de apoyo real, ¿no? Efectivamente, precisamente por lo que decía en principio, es decir, la presidencia mía es un hecho definitivo. Es tal cual. Temporal, pero no reconocida legalmente porque la Asamblea Nacional es chavista. Es así de sencillo. Claro, o sea, haría falta unas elecciones. No, en mi caso no sería necesario unas elecciones porque nosotros estamos hablando de una presidencia provisional. Nosotros, el trabajo nuestro, y eso vendría a ser la parte de qué es lo que ofrecemos como gobierno de Venezuela en funciones. Nuestro trabajo es reorganizar el país, llevarlo a una base legal, digamos, apartar, volver a la antigua separar los poderes públicos, liberar a Venezuela de lo que es la actual imposición de todo, porque allí todo es impuesto. Es decir, tú eres esto porque eres esto y tienes que callarte porque si no te mato, te llevo preso o te secuestro o te mato un hijo, o te mato una hija. Así está funcionando en Venezuela. Totalmente impuesto. Entonces, no. Democracia. Nuestro trabajo es traer la democracia a Venezuela, hacer que la Asamblea Nacional de Venezuela se convierta en una asamblea imparcial y los organismos públicos también, incluido el Consejo Nacional Electoral, para que después de todo ese trabajo, que obviamente no dije como era el orden, porque no fue la pregunta tuya en concreto, pero la pregunta tuya, esa pregunta que te estoy contestando tiene mucho que ver con
nuestro trabajo como principio es liberar a los presos políticos. Claro, es decir, restablecer un cierto orden No, más o menos democrático. No, restablecer el orden democrático, no el cierto orden, en su totalidad. Bueno, digo cierto orden porque en una situación así, el caos que se produce, hasta volver a una auténtica normalidad tendría que pasar luego por unas elecciones. Cuanto Exacto, antes mejor, nuestro ¿no? trabajo sería ese prácticamente, organizar, nuestro trabajo como transitorios es organizar todo el terreno, abonar todo el terreno para que incluso el Consejo Nacional Electoral, siendo libre, pueda llamar a unas elecciones democráticas en el país. Es decir, nuestro trabajo hasta ese entonces, reorganizar los poderes públicos, liberar a los poderes públicos de sometimiento, las Fuerzas Armadas. Digamos, tenemos que hacer un trabajo de limpieza desde la raíz hasta las esferas que sean necesarias para después poder llamar a que el Tribunal Supremo de Justicia se instale, para que el Consejo Nacional Electoral se instale y funcione independientemente, como debería de funcionar, con democracia, y entonces pueda llamar a los actores políticos. Yo no me considero político. Pueda llamar a los... No eres un político profesional. No se trata de la profesionalidad o no. Precisamente ese es el mérito. No, en este caso no se trata de la profesionalidad. En mi trabajo no es que yo quería ni quiero estar, yo asumo la responsabilidad porque es la responsabilidad más grande que existe y los ciudadanos tienen que entender como tal, que no es que yo voy a ser voy a continuar siendo el presidente de toda la vida. No, nuestro trabajo es hacer justicia. O sea, para eso se nos llama. A nosotros se nos llama para hacer justicia. Yo llego, hago que vengan todos mis militares y sus oficiales militares, todos los que se fueron al exilio, vengan a Venezuela, no solamente los militares, porque mi pueblo yo lo quiero en mi país. Declaramos automáticamente la emergencia social, alimenticia, de salud, de seguridad ciudadana, para combatir cuerpo a cuerpo la delincuencia, y la delincuencia sobre todo organizada, la armada, es la que tenemos más que todo que combatir. Y en base a toda esa limpieza que vamos a hacer, que mejor dicho, en resumen, sería una depuración de todos los poderes públicos, ir a lo que tendríamos que ir nosotros. Permitirle entonces al Consejo Nacional Electoral, ya con todos los poderes públicos instalados y funcionando y depurados, que llame entonces a una asamblea, a un debate de votaciones electorales público, libre y democrático. Es decir, restaurar la democracia y el orden democrático. El trabajo más fácil que me encomiendan a mí, que me piden a mí, es ese, precisamente. Yo no sé cómo lo ves vos desde ningún punto de vista, pero yo creo que... me parece un trabajo excelente. Sería lo que hay que hacer. Pero tú piensas que es fácil. No creo que sea nada fácil. Nunca meterse en nuestros... Se me está encomendando. En estos días lo decía María Corina Machado, y hay gente que no entiende eso. No, tiene que ser María Corina, no seas bruto, ya va, un momentito. La gente tiene que entender, o sea, me estoy refiriendo al pueblo venezolano en este caso. Los organismos internacionales saben, pero muchos venezolanos no conocen esto. Tiene que haber sí o sí una transición, un gobierno transitorio. Claro. Sí o sí, es obligatorio el gobierno transitorio. Y nadie quiere el puesto. Es un huevo caliente, nadie lo quiere. Claro. Están desfalcadas, el Tesoro Nacional no existe. Las cuentas están en todos los bancos internacionales, sobre todo en Estados Unidos, y... Eso sería todo un trabajo, recuperar toda esa posibilidad de dinero, ¿no? Efectivamente, y más allá de eso, hacer justicia sin necesidad de perseguir a estos políticos. Imagínate hasta dónde llega en corto y mediano plazo, que es una de las propuestas que nosotros hicimos. ¿Cómo hacemos nosotros justicia en corto y mediano plazo? Por ejemplo, María Gabriela Chávez, hija del difunto Hugo Chávez Frías, tiene una cuenta de $4.000 millones. ¿Y quién era María Gabriela Chávez? Hija del presidente, nada más. Sí, o sea, sin incluir a los otros familiares. Claro. Incluida la madre, el padre. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué pasará
con todos esos políticos? Ese supuesto gobierno de transición, ¿qué haría? No es con supuesto, Maduro? No es supuesto. Bueno, a ver, supuesto en el sentido de la política que haría, sino ¿qué haría? Ahora mismo no está en Venezuela ese gobierno, por lo tanto... ¿Tiene validez igual? Sí, pero no poder real. A eso me refiero, ¿no? Sí. Entonces, a partir de que tenga ese poder real, ¿qué hará con Maduro? Nosotros como actores no tenemos que actuar desde la venganza personal. A mí me mataron una hija y eso lo llevo en el alma. Claro. Me la asesinaron por pensar distinto. Pero yo no voy a decir... no, yo automáticamente lo llevo a la silla eléctrica. Porque sería ponerme a la altura de ellos. Yo prefiero que una justicia se instale, un tribunal conformado por un cuerpo militar y civil. Es la unión cívico-militar la que estamos proponiendo. Para que se haga una junta de la verdad en corto y mediano plazo y quien sea declarado culpable, que pague. Pero que pague. De hecho, nosotros desde la presidencia vamos a convocar a esa comisión de la verdad, porque se llama así, comisión de la verdad, a los que se encuentran afuera que los organismos internacionales no los han tocado. Nosotros sabemos quiénes son. Incluida María Gabriela Chávez, a ella no se le ha impuesto ninguna sanción todavía. Y nadie me justifica de dónde ella sacó 4.000 millones de dólares. Si era una pata en el suelo, no tenía ni antes que se muerta. Y que yo sepa, Estados Unidos no lo ha declarado realmente una narcodictadura, pero lo ha insinuado. Europa tampoco, pero también ha insinuado que podría ser que fuera así. ¿Qué pasa? También lo están haciendo, claro, cuenta con el aparato del Estado, pero desde el punto de vista del narcotráfico, ¿también lo están haciendo? Es una de las cosas que se me proponía en principio, como militar y como especialista en ¿cómo se dice?, en aérea, en aviación, y se me proponía precisamente eso, que yo trasladara drogas desde lugares específicos en Venezuela. Hay aeropuertos que son, no sé si todavía siguen existiendo, pero que están clandestinos, que no propiamente son un aeropuerto. Y desde donde se lleva droga, creo que todavía existen, a República Dominicana, Haití, también en barcos se traslada. Cuba, lo que pasa es que Cuba, las costas cubanas están frente a las costas de Estados Unidos. Sí. Y bueno, y precisamente las islas que están intermedias, que están por ahí antes, e incluso la zona de las zonas bajas también, forman parte, me estoy refiriendo a las islas, también forman parte de este entramado, porque eso es un entramado internacional. Entonces muchos de estos países cobran con petróleo, porque a ellos les interesa más el petróleo que la plata, para no aparecer directamente en el narcotráfico. Entonces Venezuela supuestamente les vende a ellos petróleo a un precio modificado, que no es la OPEP, no tiene nada que ver. Todo mentira. Todo mentira. A ellos le hacen llegar el petróleo, como a Cuba le mandan el petróleo gratuitamente desde Venezuela. No, porque simplemente, pero ellos dicen, no, nosotros somos anti-yanqui, está bien. Porque ellos no quieren injerencia internacional. Pero y los cubanos no es una injerencia internacional. Sí. Venderle medio país a los chinos no es una injerencia internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de cuál? Hablando de injerencias internacionales, las grandes potencias, China, Rusia, ¿cómo están incidiendo en todo esto? China y Rusia están haciendo, sobre todo China, Rusia está como un poco más actuando con un poco más digamos, de inteligencia, pero los chinos se están haciendo los ¿viste cuando tú vas al supermercado chino y te falta un peso para comprar, te falta una moneda y te dicen, no, $1, y si tú le dices que no tiene, te dicen, no entender, $1, te piden el dólar sí o sí. Bueno, lo mismo están haciendo en Venezuela. Ellos se están haciendo los chinos, ¿entiendes? O sea, se están haciendo los que no entienden nada, no entender, no sé, de Venezuela, ayudar, mentira. Toda la zona minera del arco minero de la Gran Sabana la tienen apoderada los chinos.
¿Viste? Se van haciendo los tontos que no entienden el idioma, que ellos son extranjeros y no sé qué más. Y son aprovechadores. Y es más, tengo fotografías de chinos uniformados con el uniforme militar venezolano. Bueno, de la Guardia Nacional, de los corruptos de la Guardia Nacional. Pero ese no deja de ser un cuerpo militar venezolano. Claro. ¿Eh? ¿Y qué hace un chino uniformado con el uniforme de una Guardia Nacional? Otro país que le apoyaba y que ahora mismo también está con graves problemas es Nicaragua. Lo que está sucediendo en Nicaragua es precisamente lo mismo. Una extensión de una narcodictadura. Sí, ¿no? Es la extensión. Se corrompió la revolución. Totalmente. No, es que a ver, una vez que Cuba empezó a sacar sus tentáculos fuera de Cuba, llegó a Bolivia, o sea, ha logrado manejar con los fondos multimillonarios de Venezuela, que no los tenía Cuba, ha logrado enfermar a más de uno, entre ellos Nicaragua. Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente grave, comparado casi con lo que sucedió. Fíjate lo que pasó en Venezuela, solamente, y mucha gente del mundo dice, no, pero vamos a estudiar en los tribunales internacionales a ver si Nicolás Maduro en algún momento puede ser, digamos, un vulnerador de los derechos internacionales, de los derechos humanos. Solamente en 2017 en Venezuela hubieron 151 muertos asesinados por los cuerpos uniformados de Venezuela, grabados con videos y fotografías. Sí, las pruebas son evidentes. Y entonces dime, el Tribunal Internacional todavía anda buscando a ver si es verdad. Vamos a ver. La OTAN, no sé quién más, los grupos europeos, Angela Merkel, el otro. Todo el mundo, ay no, pero vamos a investigar primero si se vulneraron los derechos humanos. Y hablando de grupos, si ahora supongamos que gana Bolsonaro, como parece ser que será. No, seguro. Sí, seguro. Ya le tiene casi el nombre. Sí, prácticamente. Mucho tenía que equivocarse las encuestas. Lo tiene en la mano. Y Bolsonaro lo primero que hace es cerrar la frontera. Yo no pienso, discúlpame, yo pienso que Bolsonaro realmente no debería cerrar la frontera, porque los que salen por la frontera no tienen nada que ver con lo que está, o sea, no tienen la culpa de que tengan que quedarse. Ningún país, además, debería de cerrar la frontera a los venezolanos. De acuerdo. Ninguno. Pero, sin embargo, eso ya ha sucedido, ya han cerrado la frontera en algún momento. Sí, porque sí, hubo en Colombia, en Venezuela, pero Brasil, ha sido momentáneo. Y en Brasil. Está bien, pero ha sido momentáneo. Sí. Incluso Perú, Bolivia, tenían la duda de que si dejaban a un venezolano con en el pasaporte vencido, ¿tú sabes lo que cuesta sacar un pasaporte en Venezuela? No. Y más o menos lo que costaría en euros. Estaría por el orden de dólares entre los $1.500 a $2.500 para un venezolano. Eso es imposible. Claro. Pero completamente imposible. Ni que vendiera la casa. Y vendiéndole el alma al diablo le quedaría debiendo plata. No sacaría el pasaporte, es imposible. Entonces, los países internacionales tienen, no la obligación, pero por razones humanitarias deberían de abrirle, no solamente a los que tienen o no pasaporte, de permitirle la entrada. Y no hacer como se hace, por ejemplo, en Argentina, que los perseguidos políticos en Argentina no tienen ningún plan. No tienen ningún seguimiento, no existen. No existen. Ahora mismo implementaron un plan de registro de las líneas telefónicas, de los celulares, y no tuvieron en cuenta a las personas que son perseguidos políticos. Por ejemplo, si usted es perseguido político, usted no tiene derecho a tener una línea de teléfono registrada a su nombre porque usted no tiene DNI argentino. Eso no es una discriminación. Ah, no, pero yo tengo un certificado que me certifica como perseguido político en Argentina. No, pero la empresa de la que sea, telefónica, te va a decir, no, pero eso a mí no me equivale como un documento. Entonces yo no tengo derecho a tener un medio de comunicación para trabajar. Es una herramienta. Claro.
para trabajar, para comunicarme con mi familia. No, yo no tengo derecho a tener ahora un teléfono mío porque el registro tengo que hacerlo con un DNI. Y si yo le pido a un argentino que me haga el favor, el argentino me pone el nombre y el apellido, me pone su número de documento, pero yo tengo que ponerle mi correo electrónico. Porque, ¿qué pasa? Mi correo electrónico está conjugado con la cuenta en Google. Y la cuenta en Google vendría siendo la misma cuenta de Facebook. Sí. ¿Se está entendiendo? Sí, o sea que yo no podría ingresar a mi Facebook porque está registrado con tu nombre. Entonces yo tendría que entrar obligatoriamente al tuyo si tú me hiciste el favor a mí. Claro. Es una cosa que no tiene sentido. Entonces, ¿qué están haciendo? Y lo que hicieron fue un daño a un montón de gente y no se están dando cuenta. Entonces, no, porque los pobres son los últimos que hay que dejar que a ver si sucede. Los pobres son los últimos que hay que revisarlos a ver si se les puede dar de comer. Bueno, y esto está pasando. Viste que vinieron dos barcos. Vino un barco de China y primero vino un barco de Estados Unidos, por razones humanitarias en Venezuela, de salud, y se instaló en Colombia. A mí me gustaría que Iván Duque en algún momento me llamase y yo voy a Colombia. Yo voy a Colombia para planificar, para ayudar, para lo que sea necesario. Pero Iván Duque no está muy contento con la narcodictadura venezolana, pero bajo ningún concepto. Una prueba más a la pregunta que vos hacías. ¿Cómo es posible que los organismos internacionales no creen que estos son narcodictadores? Entonces que me digan los organismos internacionales qué hace el ELN en Venezuela. Repartiendo cajas CLAP, matando mineros. En estos días mataron creo que 20, 30 mineros en la zona del Estado Bolívar, en Tumeré, municipio Sifontes del Estado Bolívar. ¿Quién lo mató? El ELN. Salió el gobernador del Estado Bolívar, que de paso es mi tierra, diciendo, no, mentira, no fue el ELN. Fueron grupos armados chavistas que tomaron todas las zonas mineras. Todas las zonas mineras productivas fueron tomadas por delincuentes comunes, reorganizados, armados. No fue la guerrilla. Fueron los grupos delincuentes comunes que están organizados y que tienen las minas tomadas. No es lo mismo. No. Sí, es lo mismo. Vamos a ver si lo entiendo esto. El ELN, ¿qué significa ELN? El Grupo de Liberación Nacional Colombiano. Vale. ¿Estos de qué tendencia son? No, son guerrilleros. Son guerrilleros, pero ¿con qué ideología? En Colombia, no tiene nada que ver con Venezuela. Están en Venezuela. Están en Venezuela. Exacto, están viviendo. ¿Ahora se entiende? Vale, sí. Es decir, traspasaron la frontera simplemente por cuestión de capital. Fueron a buscar capital. Ilegalizados en Venezuela, autorizados para ejercer, incluso repartir cajas CLAP. ¿Qué son las cajas? Las cajas CLAP son unas cajas de supuesto alimento que viene incluso desde México, que son alimentos tercerizados. O sea, realmente esto es toda una trampa de transmisión de alimentos que supuestamente, llegan a Venezuela, porque hay otro tema. Porque nosotros el 26 de enero del presente año no tuvimos contundencia en los llamados nacionales que hicimos a la población civil. Oscar Pérez, mi compañero Oscar Pérez, nosotros nos cansamos por las diferentes vías del Facebook, etcétera, sobre todo en el Facebook. Nosotros no tuvimos ninguna repercusión porque el pueblo venezolano está más ocupado buscando comida que atendiendo a las necesidades que realmente son libertarias. Pero no se crean. Entonces uno dice, no, pero lo que pasa es que a los venezolanos no le importa la libertad. Mentira, sí le importa. ¿Sabes lo que sucede realmente? Que más aprieta el hambre. Que más aprieta el hambre, precisamente. Entonces ellos fueron... Es aquello que decía el torero, más cornadas del hambre, ¿no? Esto fue planificado. Esto fue planificado para que ellos obedecieran constantemente a lo que ellos necesitan. Y cuando los narcodictadores necesitan que ellos le pongan atención, le ponen alimento. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces ahí ya ellos tienen alimento, están contentos, no sé qué más. Cuando necesitan que estén todo lo contrario, le sacan el alimento. O sea, los controlan por el hambre. Exacto, control por estómago, esa es la palabra. Sí. Entonces nosotros,
no tuvimos ninguna repercusión, o sea, muy poca repercusión a nivel nacional de los llamados que estábamos haciendo a la gente a la calle, porque la gente está más pendiente de ir a buscar comida que ir a estar haciendo guerrillas con nosotros en el monte, en las montañas o en la ciudad, donde sea necesario para libertar a Venezuela. Claro. La situación de todas maneras es realmente ahora mismo, al margen del posible gobierno que puedas formar, ahora mismo la situación es como muy caótica, ¿no? Tanto a nivel internacional, que parece ser que las aguas se han calmado en cuanto a las presiones, aunque se mantienen, porque no saltan mucho las noticias de Venezuela. Eso significa que tienen poco foco de atención. El mundo da muchas vueltas y la prensa se cansa rápido. ¿Qué tendría que pasar para que se focalizara y se apoyara en un posible gobierno que pudieras formar para esa transición? Yo te digo honestamente sobre esa pregunta. Hace poco, en estos días atrás, se fue la luz en, no sé en cuántos estados, realmente se fue la luz en muchos estados de Venezuela. Y bueno, eso es todos los días que se va la luz, ¿no? Pero esto fue unos apagones que duraron mucho tiempo. Y no esto, funciona nada. Escúchame, solamente en los hospitales empezaron a morir personas que estaban hospitalizadas, no porque por la enfermedad propiamente, sino porque se había ido la luz y estaban conectados a ciertos aparatos que son eléctricos. O sea, esa pregunta que tú me estás haciendo es bastante complicada porque tiene mucho sentido esa pregunta. Claro. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería exactamente la primera medida que tomarías? Liberación de los presos políticos. ¿La segunda? Que quiero traer a toda mi gente a Venezuela inmediatamente. La vuelta de los refugiados. Tercera, declaración inmediata de la emergencia económica, alimenticia y social. Inmediata. Dolarización, la liberación del dólar. Inmediato. Claro. Y trabajar por decreto, para que las leyes no nos limiten a nosotros. Porque lo que no queremos precisamente es limitarnos en que esta ley dice que no podemos dolarizar. No es dolarizar, liberar el dólar. Entonces, lo que sería una vigencia de una constitución sería una cosa ulterior después de unas elecciones. Sí, totalmente. ¿Qué plazo sería necesario para llegar a esas elecciones? Nosotros estamos... si te pones a dar cuenta, eso tiene mucho que ver con el tema de la reestructuración como Venezuela, claro, que ahora mismo no la es. Vos estabas diciendo, pero ¿por qué la prensa no está haciendo mucha repercusión de lo que está sucediendo en Venezuela? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Los primeros en salir de Venezuela fueron los más guerrilleros. Los más guerrilleros, los que digamos los más armadores de los desastres que buscando la liberación de Venezuela. Yo lo justifico. Yo también formo parte de ese equipo. Fueron los primeros en salir. La mayoría que está sabe que si abre la boca, ese mismo día va una comisión de la DGIM de inteligencia a su casa, lo agarran, lo sacan esposado de medianoche, a la hora que sea, preso o desaparecido, no aparece más. Quien sea, excepto María Corina Machado, que anda por ahí pegando gritos. Ella no la han podido todavía porque es un personaje muy público, es casi como yo, que estuve por allá por todas las montañas, y ellos no sabían exactamente dónde estaba, pero tampoco se atrevieron mucho a buscarme, como le pasó el caso de Oscar Pérez. ¿Qué pasa? Fíjate cómo actúa la narcodictadura. Presenta, y esto es una vergüenza militar, policial. Llamaron a esos grupos de colectivos, que son grupos armados, civiles armados, llamaron 1,000 efectivos uniformados para atacar a 7 personas que estaban en una casa levantando las manos y transmitido a nivel mundial por Instagram que se rendían. 1,000 funcionarios. Escúchame bien, y era tanto así la vergüenza militar que a esta gente tuvieron que dispararle a la casita donde estaban los 7. Estaban rodeados, con helicópteros, tanquetas, como que era una guerra.
Y eran 7 personas que estaban allá adentro. Entre ellos una mujer embarazada, hermano. Le dispararon con RPG. ¿Sabes lo que es un RPG? Una metralladora pesada, ¿no? Sí. Esto actúa, el impacto funciona de dos formas. Digamos, la bala, para que se entienda, del RPG golpea en el lugar, sustrae el oxígeno, es el primer golpe. Y después explota. O sea que si tú no te mueres por la falta de oxígeno, mueres por la explosión. Pero no fue suficiente esto para acabar con ellos. Sino que después que ya estaban tirados, prácticamente muertos, les dieron acá un golpe, un tiro de gracia en la frente. Sí, querían acabar con ellos de todas las maneras. No, de impacto transmitido en directo. Bueno, está claro. ¿Hay algún plazo para para volver? ¿Para volver a Venezuela? Sí. Estamos esperando que llegue el mes de enero, que eso es una de las bases, y le pedimos a todos los venezolanos para que mantengan un poco más de esperanza, un poco más de paciencia, porque hay mucha gente que está desesperada pidiendo ya la intervención militar. Nosotros queremos la intervención militar, voto por la intervención militar, llamo a los países a la intervención militar, pero tenemos que dejar ese plazo que nos queda de aquí a enero, que no es nada, para que después no digan que nosotros actuamos fuera de la legalidad. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos llamando. Pedimos, por favor, para que nos den ese pequeño espacio de aquí al mes de enero, independientemente si se portan bien o no se portan bien, que ya saben que no se van a portar bien, lo vamos a atacar igual. ¿Cómo lo vamos a atacar? Todavía no sabemos. Lo que vamos a hacer todavía no lo vamos a decir. Si la comunidad internacional nos apoya, bueno, es lo que esperamos realmente. Pero no, yo desde acá, desde mis trincheras, sigo llamando a la intervención militar armada en Venezuela, de corte nacional o internacional. Bueno, y cambiando un poco del tercio, te voy a hacer una última pregunta por lo que me atañe. Supongamos que de aquí a enero, que también será una cosa más o menos por ahí, en Cataluña, en Europa, se declara una república catalana. En esa república es más o menos una situación similar, solo que incruenta, porque los catalanes son netamente pacifistas. Y viene la ocupación, la segunda parte de la ocupación española, y hay un gobierno en el exilio republicano que reclama a Europa el reconocimiento y a varios países más. ¿Tu gobierno reconocería esa república catalana? Mi gobierno reconoce todas las repúblicas que se declaren independientes en todo el país, en todos los países y a nivel internacional o nacional. Simplemente por la sencilla razón de que sabemos la historia y sabemos que los vascones eran los vascones, los catalanes eran los catalanes. Sabemos todo eso. Y sabemos además que, por ejemplo, España sigue teniendo una monarquía que lo que hace es disfrutar de las regalías españolas, pero que no cumple ninguna función. Eso sabemos. Entonces no existe una democracia. Y nosotros estamos en favor de la democracia. Por tanto, el gobierno de Cataluña, independientemente de todo lo que suceda, conforme a su democracia, bien merecida es y bien reconocida, como nosotros como venezolanos. Bueno, pues hasta aquí lo tenemos que dejar. Ha sido una interesantísima entrevista. Vemos un posible futuro para Venezuela, pero de momento es un futuro bastante complicado y bastante negro, porque si tiene que pasar por una intervención militar, la cosa no va a ser nada fácil, ni va a ser nada bonito. Amigos, esto fue una edición especial de Planeta Loco y hasta aquí hemos llegado. Hasta luego.